estamos en la luna, aunque lo parezca, estamos en el Salar de Uyuni, un destino turístico sin precedentes, sin otro como este en el mundo. El desierto de sal más extenso de todo el planeta Tierra y sin duda el lugar más visitado en Bolivia por los turistas, incluyéndome. Ya me compré una ruana y todo. Sin embargo, aunque este es un paisaje que me tiene flipando en colores, la verdad no hay otra manera de describirlo. Hay una particularidad que he visto que no se comenta mucho y es el tema de los costos para venir a visitar este enigmático lugar. Y la verdad, de todo corazón les digo, no me parece un destino para nada caro. Por eso es que hoy, más que nunca, quiero que me acompañes a hablar de dinero, a hablar de precio y ponernos en sintonía en cuanto a cuánto cuesta venir a visitar el Salar de Uyuni. Acompáñenme y empecemos con esta aventura. Si queremos hablar de precios, tenemos que empezar con cuánto cuesta llegar a Uyuni. Qué pepa de sol tan bonita está haciendo acá, pero no veo absolutamente nada. De hecho, estoy casi seguro que este es uno de los puntos más costosos de todo el viaje, teniendo en cuenta que el vuelo de La Paz hasta Uyuni directo me costó $108 y el vuelo de regreso desde Uyuni costó $112. Para un total de $220, un vuelo de 1 hora de venida y otro vuelo de 1 hora de regreso. Pero algo que sin duda no tiene comparación y nunca en ninguno de mis viajes había visto fue un aterrizaje tan maravilloso como el que viví llegando a esta pequeña ciudad. Realmente me sentí en un cohete saliendo del planeta Tierra y llegando hasta Marte. Y es que si se sientan del lado derecho del avión, esto es un dato importante y súper clave, por lo menos viniendo desde La Paz, van a tener una vista completa desde el Salar. Si no se quieren hacer spoiler, siéntense del lado izquierdo del avión. Si se quieren hacer spoiler y maravillarse con una vista como esta, siéntense del lado derecho del avión. Por cierto, esto que están viendo acá atrás forma parte del siguiente punto a discutir en cuanto a precio se refiere. Y es que efectivamente, guapetones, en este momento me encuentro en la estación ferroviaria de Uyuni. Pues resulta que acá opera una cadena hotelera nacional llamada Onkel Inn. Y específicamente en Uyuni agarraron unos trenes abandonados y los pusieron a funcionar como pequeñas cápsulas, como pequeñas habitaciones de hotel. Realmente también tienen habitaciones tipo hostal, con baño compartido y todo esto a partir de $15-20 la noche. Pero viendo las opciones que me dijeran $15-20 la noche, un pequeño cubículo con una cama, con baño compartido versus $40 la noche, un vagón de tren abandonado, yo creo que la respuesta era obvia para todos nosotros. Por ende, pagando $90.92 voy a estar pernoctando 2 noches en este vagón de tren. Ya con esta información básica saben cuánto cuesta llegar al pueblo de Uyuni y pernoctar en el pueblo de Uyuni, aunque también hay opciones de pernocta en el protagonista de este día. Ahora sí, respondamos entonces la pregunta que los trae hasta acá. ¿Cuánto cuesta visitar el Salar de Uyuni, el destino turístico más importante de Bolivia? En esta ocasión tomé la decisión de contratar los servicios de una empresa que se llama Southpeak. Esto no es una mención pagada ni mucho menos. De hecho, estoy esperando que me cobren para pagarles. Pero decidí tomar el tour con ellos, primero porque ellos se especializan en tours privados. Es decir, ellos te cobran por vehículo, no te cobran por persona. Es decir, te cuesta lo mismo el tour para una persona que para 5. Te incluye la comida, te incluyen todos los paseos y se especializan en fotografía profesional. Cosa que me pareció bastante conveniente porque ya que no vine acompañado de nadie que me ayudase a tomar las fotos, yo creo que un tour como este para mí solito, la verdad, está ideal. Y dentro del plan que estoy contratando, además te incluyen astrofotografía, por lo cual vamos a estar hasta la noche en el Salar de Uyuni tomando fotos de las estrellas de la Vía Láctea y de un montón de lugares de manera literal astronómicamente alucinantes. El costo por vehículo en el tour de Southpeak me está costando $181 americanos, que si lo dividimos entre las 5 personas que caben en el vehículo serían unos $35 por persona. La verdad no está nada mal, pero tendrías que venir con tu grupo completo para que te salga en ese precio. Y ya estamos listos para irnos al Salar. Él es mi guía, José, va a ser mi guía, mi camarógrafo, mi chef, mi chofer, todos juntos. Todos, sí. Hoy eres literalmente responsable de mi vida, José. ¿Cada cuánto haces estos viajes? Todos los días. ¿Todos los días sales al Salar? Todos los días. Ya te lo conoces de punta a punta, me imagino. 10 años. 10 años todos los días. 10 años todos los días. De acá a nuestra primera parada, ¿como a cuánto tiempo estamos? 7 minutos, a lo mucho. Ah, no, estamos aquí al lado. Estamos en el cementerio de trenes. Te voy a hablar un poco de la historia de Bolivia aquí y vamos a tomarnos fotos. Como un cementerio de trenes. Pasa que fueron olvidados los trenes por el tema de la guerra del Pacífico que tuvimos con Chile. Perdimos la guerra y perdimos la salida al mar. Era por el lugar por donde estos trenes transportaban minerales. Potosí en general es rico en minerales. Plata, cobre, zinc. Y allá están
pequeño atractivo que son los Transformers, la jirafa, el Terminator. Pero miren esa camarota que carga el hombre. ¿Qué cámara es esta? Nikon 810 con un lente de 300 milímetros. Ah, caray. Fotos bonitas vamos a tener. Estos trenes llegaron en 1889, al mismo tiempo que se fundó Uyuni. Uyuni igual es fundado en 1889 por el presidente Aniceto Arce. Uyuni significa lugar de concentración. Puedes ver todo esto que parecen piedras, son fósiles de coral. Significa que esto era un lago. Se llamaba Lago Minchín, Laguna Minchín. Aquí no pierden tiempo, aquí hasta en el cementerio de trenes hay estancitos de souvenirs en todos lados. Claro. Una vez se retiran los ingleses y Bolivia pierde su salida al mar, dejan abandonados los trenes. Exacto. Quedó aquí y ahora es un lugar de recuerdos de la guerra, de la tristeza que hemos pasado y un centro de atracción para el turismo. Qué contrastante, ¿no? Es un centro bastante nostálgico de todas las crisis que ha pasado Bolivia y al mismo tiempo hay un montón de turistas saltando sobre... Sí. Hay un montón de turistas correteando por los trenes abandonados. Exacto. Acá atrás también, junto a unos rieles abandonados, tenemos todas las banderas de Bolivia que se representan en este lugar, por lo menos, porque obviamente según cada departamento y cada ciudad va cambiando. Acá tenemos la bandera de los 9 departamentos de Bolivia. Acá tenemos la bandera de Uyuni, acá tenemos la bandera del Estado Plurinacional de Bolivia, acá tenemos la bandera Huipala y acá tenemos la bandera del departamento de Potosí. Qué bonito se ven cuando están ondeando. Muy coloridas todas las banderas de este país. ¿Me tengo que subir acá? Claro. ¿Cómo uno hace? Aquí. Pero nunca me había subido a un tren abandonado. Me siento acá. Mira que aquí estamos altos, aquí cuesta respirar. ¿Sí? ¿En serio? Bien, ahora para el otro lado miremos. Bien. Ya estamos saliendo del cementerio de trenes y José Sí. me acaba de decir algo muy importante. Cuando vayamos al salar hay que tener lentes. Sí. Así que no sean como yo y traigan sus lentes, porque ahora me va a tocar comprar algunos lentes en uno de estos puestitos. No están caros, pero es mejor ahorrar, ¿no? Entonces, tráiganse sus lentes. Tengamos en cuenta que el salar es como un espejo de sal gigantesco que al pegarle la luz del sol, tanto te pega el sol desde arriba como te rebota la luz del sol desde abajo. Entonces, prácticamente no se pueden abrir los ojos y yo no tenía eso previsto, así que no sean como yo. Caray, pero yo me veo como bien guapo, ¿no? Pero a ver, estos son como más como deportivos. Eso sí. Ahora sí, José, ya estamos armados contra el sol. ¿Cuál es la siguiente parada? Colchani. Nos fuimos entonces del cementerio de trenes. Es un pueblo bastante pequeño que está creciendo cada día gracias al salar, al turismo y la minera, ¿no? Pero gracias a Dios nos estamos recuperando y va a seguir creciendo Uyuni y ojalá sigamos creciendo todos. El charque can especial, charque de llama, Charque de llama. es básicamente carne mechada de llama. Exacto. Vamos a ver qué tal sabe. ¿Es bueno? Sí, es bueno, sí, bueno. Aquí vinimos a vivir experiencias, ¿sí o no? ¿Lo tenemos? Claro. Ay, Dios. Déjenme allá abajo en los comentarios si han probado la carne de llama, por favor. Este es el plato tradicional de aquí. De Uyuni. Sí. Queso de cabra, papa y huevo. Le echamos Un poquitico de picantico, ok. ¿Esto qué es? mote. Mote, es como un maíz inflado. Exacto. Discúlpame, pequeña llama, pero hay que vivir esta experiencia. De sabor, imagínense tal cual carne mechada, pero es más dura, es como más difícil de masticar. La verdad es que está muy bueno y los maicitos espectaculares. Luego de un ratito de carretera, de recorrer las calles de Uyuni, hemos llegado hasta Colchani. Colchani. Sí. Hemos llegado hasta Colchani. Vamos a conectarnos con la cultura uyunense. Estamos a 5 kilómetros del salar, podemos ver la fábrica y esta es la refinería y esta sal es traída del salar. La tenemos acá por el motivo de secamiento, está secando ahí ya. Luego pasa a la fábrica, acá donde seguimos secando la sal, 150 kilos aproximado de 45 a 1 hora. Al mismo tiempo se va desinfectando por la calor. Estoy tan tentado en comprarme una ruana, están en un poquito más de $10 y me sentiría sin duda en mi pick con la ruana. Vamos a ver, lo voy a pensar. Lo que pasa es que yo soy un tipo del pasado, pero ustedes ya al principio del video vieron que yo caí en la tentación, así que no hay de otra. En unos 10 minutos llegamos al salar y en 45 ya estaremos en la isla. Exacto. Bueno, pongámonos en marcha que no hay tiempo que perder. Yo necesito hablarles de esta ilusión óptica en la carretera. La carretera desaparece. No es solo que literalmente no tenemos nada a los extremos y se ve como un cielo infinito. Y vemos al fondo hasta la carretera desaparece. Primeras imágenes, primer avistamiento desde el nivel del suelo al salar de Uyuni. Ya lo había visto el día de ayer cuando iba aterrizando acá en Uyuni. Apenas estamos entrando y ya miren esta belleza cómo se ve.
primera parada que vamos a hacer es en los Ojos de Sal. Ahí donde ves bastantes autos, ahí. 3 minutos, estamos ahí. Hemos llegado a los Ojos de Sal, la primera Exacto. parada de todo nuestro recorrido. Cuéntame, José, dame explicación, dame historia, dame contenido. ¿Qué cree usted que es esto? ¿Está saliendo agua o está saliendo burbuja? Bueno, hay agua y burbuja. Entonces están las dos. Pues es gas de azufre lo que bota. ¿Ok? ¿Y eso ¿Más que que el azufre? no huele tanto a azufre? El agua, ¿puedo por...? Claro, no es agua caliente. Ah, Ya, mira. Ahora Huele como a hierro oxidado. Exacto. Esta es la mano que sumergí en el Ojo de Sal y no sé si se dan cuenta Ya está. que está totalmente blanca. Ya se secó el agua y quedó la sal. Ahora tengo una mano salada, para quien la quiera. Ya estamos en la inmensidad del Salar de Uyuni. De hecho, le estamos dando la espalda a los Ojos de Sal. José, ¿cuál es la siguiente parada? Siguiente parada se llama Isla Incahuasi. Ok. ¿Cuánto tiempo estamos desde acá? A 45 minutos. Y llegó el momento de continuar con la odisea porque ya se nos está haciendo un poco tarde, así que hay que correr para aprovechar el día al máximo. ¡Yujú! Y luego de media hora de recorrido, la verdad no llegamos a los 45 minutos, hemos estacionado en Incahuasi, algo que le llaman una isla, teniendo en cuenta que lo que hoy en día es el Salar de Uyuni era un lago. Esta isla es la que usaban los incas de aquel momento para refugiarse. E Incahuasi significa la casa del inca, haciendo alusión a aquellos bien lejanos años en los que los incas usaban la isla para refugiarse. Ya que podemos presenciar muchísima más actividad turística que la de hace un rato. La gente viene, almuerza acá, turistea un rato, va al baño, hay restaurantes también, varias personas se paran a comer. Incluso nos encontramos con mesitas como esta para que la gente se siente tranquila a hablar un rato, que por si no se habían dado cuenta, está hecha a base de bloques de sal. Literalmente toda la mesa es un bloque de sal sólido. La entrada a la isla Incahuasi tiene un costo de 30 bolivianos. No viene incluido en el tour, por lo menos que yo hice con Salpic. Ellos con todo el gusto del mundo te traen para que conozcas, pero siempre que ingreses tienes que pagar tu entrada. No viene incluido con casi ningún tour, tengo entendido. Habrá una que otra agencia de viajes que sí te lo incluya, pero no fue mi caso. Así que vamos a entrar a ver qué tal. Esta isla está hecha de roca volcánica y por encima tiene coral y obviamente los cactus que crecen 1 centímetro por ahí. Ya el recorrido que hemos hecho ahora. Entramos al salar por Colchani. Estamos en medio del salar, básicamente. Sí, básicamente. Todo lo blanco es el Salar de Uyuni, Exacto, pero cada sector tiene como su propio nombre de salar. exacto. Estamos en un inmenso contraluz, pero hicimos una parada rápida para tomar algunas fotos, por eso tengo la ruana que compré y vieron al principio del video puesta. José, cuéntame un poco sobre la Plaza de las Banderas, el lugar donde estamos en este momento. Estamos en el primer hotel de sal en el mundo. Fue uno de los primeros hoteles en crearse la idea magnífica de hacer con puros bloques de sal. Es el más antiguo, tiene como unos 40 años ya de hecho. Igualmente estamos en lugar de Monumento del Dakar y es una de las paradas donde todos los turistas se sacan más fotos. Antes de cualquier foto o de cualquier cosa, hay algo que yo creo cualquier turista debería hacer. Me preocupa porque me imagino yo que esto debe estar baboseado por mucha gente, pero no importa. Lo importante es que nosotros lo vivimos y si se nos pega algo, bueno, ya iremos al médico. Es un hotel bastante salado, la verdad. Sí. Y por fin, luego de bastante recorrido durante el día, hemos llegado a una de las razones por la cual Uyuni es tan famoso. Ya con pleno atardecer y los colores en el cielo tan alucinantes, estamos en el famosísimo espejo de agua del Salar. Como pueden ver, hay un reflejo casi perfecto de nosotros. Junto con el fondo blanco con la pequeña capa de agua, se encarga de reflejar la luz solar y nos vemos de esta manera. Es genuinamente impresionante y yo creo sin duda este es el atardecer más hermoso que he visto en toda mi vida.
Ya la noche, al igual que el frío, se prensó bastante en Uyuni. Y es que estamos cerca de las 9 de la noche. Ha pasado un rato de la jornada de astrofotografía. Sí. El gran José, todo un crack Gracias, en la Diego. foto Gracias, de las Diego. estrellas, que tampoco se ven en este lente, pero ahí vamos. Logramos tomar algunas fotos de estrellas. Lamentablemente la luz de la luna está muy intensa y no se pudieron capturar tantas como usualmente pasa, así que otra recomendación más, intenten venir en luna nueva. Si vienen en luna nueva van a tener bonitas Buenas estrellas. fotos Conmigo. Yo creo que es momento de regresar a Uyuni, ¿no? Sí, viejo. Sí. Ya es como tarde, ya hace frío, hay que volver a la realidad. Todos así congelados. Por favor, ayuda. Pongámonos en camino. Ahí está la queridísima Patrol que nos ha estado acompañando, tan blanca como la sal de Uyuni. Exacto. Vámonos y ahorita hablamos. ¿Listo? Gracias por todo, un placer. ¿Qué? El mejor guía de Uyuni. Gracias, viejo. Que estés bien. Ya, igualmente. Cuídate, Dale, cualquier pues. cosa me hablas. Dale, si no, nos vemos mañana. Listo. Dale, pues, cuídate. Chao. Entonces, pues pasas a bordo. Acomode todos los... Y así, después de un par de horas de aeropuerto esta mañana, culmina una de las aventuras más espectaculares de toda mi vida. Sumando todos y cada uno de los gastos que les plasmé en este video, adicional a las comidas, teniendo un aproximado de 40 bolivianos por cada una, Uyuni sin duda es uno de los lugares más caros de toda Bolivia por el tema turístico, podríamos estimar el costo de 2 comidas por día, ya que el hotel incluye desayuno y el tour incluye una comida. Serían unos 80 bolivianos diarios. Para un total de 2 días que estuvimos por Uyuni, la suma entre los tours, los boletos aéreos, las comidas y demás les quedaría aproximadamente en esto. Esto teniendo en cuenta que si no son de Bolivia igual tendrían que sumarle el costo del boleto aéreo según su país de procedencia. Pero honestamente, para la maravilla de destino turístico que pudimos presenciar durante estos días, siento que lo vale por completo. Eso sí, va a haber opciones muchísimo más económicas. Esto en lo personal es lo que yo gasté. Si quieren vivir una experiencia parecida a la mía, ya por lo menos tienen una referencia. Pero yo en lo particular me fui por una de las modalidades más top a nivel de precio. De allí para abajo, tanto en estadía como en paseos, van a encontrar un montón de opciones. Gracias por acompañarme a cumplir uno de los más grandes sueños de vida que tenía su servidor. Todavía horas que quedan aventuras por cumplir en el estado plurinacional de Bolivia, así que quédense atentos, quédense sintonizando, como diría cualquier emisora de radio. Yo por acá les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban y por acá un videito recomendado especialmente para ustedes para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal, muchachos. Un besito, los tapo por acá.